Al invitarme a un restaurante por primera vez en mucho tiempo, mi marido me prometió una velada inolvidable. Me puse mi vestido más caro, decidida a devolver la chispa apagada. Y al final de la noche, cuando me ausenté un momento para ir al baño, al salir se me acercó una joven camarera. Perdone, no es asunto mío, pero su acompañante acaba de echarle algo a su copa. Al regresar, cambié las copas discretamente y entonces. Blanca Iglesias era una mujer atractiva de 35 años. A los 27 ya había creado su propio negocio, una agencia de publicidad sin competencia en toda la región. Siempre había sido perspicaz y sabía exactamente lo que necesitaba el cliente. Cuando cumplió 30, conoció a Diego Navarro, quien un año después se convirtió en su esposo. Él apoyaba a su mujer en todos sus proyectos hasta que en sus vidas ocurrió un giro inesperado. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la oficina, dejando franjas de luz sobre la superficie pulida del escritorio de Blanca. Ella hojeaba un nuevo diseño publicitario para una cadena local de supermercados, estudiando cada detalle con atención. A los 35 años, Blanca se sentía en la cima de su carrera, su agencia prosperaba, los clientes hacían fila y los competidores solo podían soñar con alcanzar su nivel de profesionalismo. Blanca Iglesias, la voz de su asistente, Adelita, se escuchó desde la puerta entreabierta. El cliente del concesionario confirmó la reunión a las 11. Y también llamaron de la imprenta, los diseños para el restaurante ya están listos para impresión. Perfecto, Adelita, respondió Blanca sin levantar la vista de los documentos. ¿Y la presentación para el centro comercial? ¿La tendremos lista para el viernes? Los diseñadores están trabajando. Prometen mostrar la primera versión al mediodía. Blanca asintió y volvió a concentrarse en su trabajo. Todo marchaba según lo previsto. Su día estaba programado al minuto, reuniones con clientes, discusión de nuevos proyectos, supervisión de encargos. Amaba esa sensación de control absoluto, cuando cada decisión generaba resultados. El teléfono sonó justo en el momento en que llevaba la taza de café frío a los labios. Miró la pantalla, número desconocido. ¿Blanca Iglesias? La voz masculina era desconocida, oficial, con un leve matiz de cansancio. La escucho, contestó, tomando instintivamente un bolígrafo, lista para anotar los detalles de un nuevo pedido. La llamamos de la comisaría de policía. El bolígrafo resbaló de sus dedos y cayó con un golpe sordo sobre el escritorio. Blanca sintió como algo se rompía en su interior. ¿Ha ocurrido algo? Su corazón empezó a latir con fuerza mientras pronunciaba esas palabras. Los pensamientos se atropellaban en su cabeza, ¿un accidente, una desgracia? Cualquier cosa, menos eso. Su esposo, Diego Navarro, armó un escándalo borracho en el bar Ciudad Vieja. La voz del policía sonaba monótona, como si hubiera repetido esas palabras un centenar de veces esa mañana. ¿Puede venir a recogerlo? Blanca guardó silencio unos segundos, intentando procesar lo escuchado. ¿Diego? ¿Un escándalo borracho? Tenía que ser un error. ¿Está seguro de que se trata de mi marido? Diego Navarro, 32 años, dueño de una empresa de transportes, llevaba sus documentos. Todo concuerda, confirmó el agente. Lo señaló a usted como contacto. Estaré allí en media hora, logró decir Blanca, notando cómo su voz temblaba traicionera. Colgó lentamente y se quedó mirando al vacío. La confianza de la mañana había desaparecido sin dejar rastro. Esa mañana Diego había hablado de una importante reunión con potenciales socios. Se fue de casa con traje, portafolio y entusiasmo. ¿Cómo terminó en un bar? Y, sobre todo, borracho. En 4 años de matrimonio jamás lo había visto en ese estado. Sí, podía permitirse una copa de vino en la cena o una cerveza con amigos, pero embriagarse hasta ese punto no era propio de él. Blanca se levantó rápidamente y empezó a guardar lo necesario en su bolso. Le temblaban las manos, no lograba cerrar la cremallera. En su cabeza giraban las mismas preguntas, Diego nunca había mostrado un comportamiento así. ¿Qué había pasado? ¿Un negocio arruinado?
¿Problemas en la empresa? ¿Qué te ha podido afectar tanto? Murmuró para sí, poniéndose la chaqueta. Al salir del despacho, Blanca intentaba aparentar calma. Adelita se levantó con una carpeta en las manos. Blanca Iglesias, aquí está el contrato con... Adelita, la interrumpió Blanca, pospon todas las reuniones programadas. Necesito salir con urgencia. Adelita observó atentamente a su jefa. La joven de 23 años trabajaba en la agencia desde hacía 2 y conocía bien todos los matices del ánimo de Blanca. Ahora algo no estaba bien. De acuerdo, Blanca Iglesias. ¿Y qué hacemos con la presentación para el concesionario? Ellos insisten en que sea a las 11 en punto. Hazla tú. Se te da muy bien. Blanca tomó las llaves del coche. Muéstrales las 3 opciones que discutimos ayer. Si algo sale mal, llámame. ¿Ha pasado algo? Preguntó Adelita con sorpresa al notar el temblor en la voz de su jefa. Blanca se detuvo en la puerta. Quiso contarlo todo, compartir la angustia, pero no podía. Ni siquiera ella entendía aún lo que estaba ocurriendo. No, todo está bien, mintió con una sonrisa forzada. Solo asuntos de familia. Nada serio. Si necesita ayuda. Gracias, Adelita. Eres la mejor. Blanca apretó el hombro de la joven. ¿Podrás arreglártela sin mí? Claro. No se preocupe. En el ascensor, Blanca se apoyó en la pared y cerró los ojos. La voz metálica anunciaba los pisos, pero ella no la oía. Una sola idea martilleaba en su mente: ¿qué podía haberle pasado a Diego? La noche anterior había estado normal, hablándole de sus planes para hoy, dándole un beso de buenas noches. Ningún signo de problemas. El garaje subterráneo la recibió con su frescor y olor a gasolina. Blanca se sentó en su coche blanco, pero no pudo arrancar enseguida. Las manos le temblaban tanto que la llave no entraba en la ranura del encendido. Contrólate, susurró, respirando hondo. Primero entiende la situación, después saca conclusiones. De camino a la comisaría, Blanca trataba de imaginar cómo su marido podía haberse embriagado a plena luz del día. Tal vez la reunión salió mal. Pero Diego siempre había sido resistente al estrés. Incluso cuando, un año atrás, surgieron problemas con un cliente importante, no se desesperó, resolvió todo con método y paciencia. ¿O quizá algún amigo celebraba un cumpleaños? Pero entonces, ¿por qué no le dijo nada? En todos los años de matrimonio, Diego jamás ocultó sus planes. Blanca recordó cómo él se había marchado esa mañana. Estaba algo nervioso, y ella lo atribuyó a la importancia de la negociación. Ahora empezaba a dudar: ¿había existido realmente esa reunión? Un semáforo en rojo la obligó a detenerse en el cruce. Miró la hora, aún faltaban 10 minutos para llegar a la comisaría. Sacó el móvil e intentó llamar a Diego, pero no contestaba. El buzón de voz, con su mensaje habitual y cortés, sonaba ahora como una burla. Su siguiente llamada fue a Soledad, la asistente de Diego. Hola, Soledad. Soy Blanca, la esposa de Diego. Oh, buenos días, Blanca Iglesias. La voz de la joven sonaba desconcertada. ¿En qué puedo ayudarla? Diego tenía hoy una reunión con socios. ¿Podría decirme cómo fue? El silencio al otro lado se prolongó demasiado. Soledad, ¿me escucha? Blanca Iglesias, la voz de la asistente se volvió más baja. ¿Qué reunión? Verá, será mejor que hable directamente con su marido. Un escalofrío recorrió a Blanca. ¿Hay algo que no sé? Blanca Iglesias, arréglelo usted con su esposo, dijo Soledad con cautela. Colgó y sintió como una ola de pánico se elevaba dentro de ella. Diego le había mentido sobre la reunión. ¿Pero por qué? ¿Y dónde había estado desde la mañana hasta terminar en aquel bar? La comisaría se encontraba en un viejo edificio de ladrillo. Blanca aparcó frente a la entrada y pasó unos segundos recobrando fuerzas. Iba a ver a su marido en un estado en el que nunca lo había visto. Y tendría que averiguar la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su familia. La sala de guardia la recibió con la luz mortecina de los fluorescentes y un olor rancio en el que se mezclaban café barato, cigarrillos y sudor humano.
Tras un mostrador alto estaba sentado un joven sargento de ojos cansados, hojeando con desgana unos papeles. Buenos días. Blanca se acercó a la ventanilla, procurando mantener la calma. Me llamaron por mi esposo, Diego Navarro. El sargento levantó la cabeza y la miró con gesto evaluador. Blanca se sintió fuera de lugar con su traje elegante entre aquellas paredes grises. Documentos, murmuró, extendiendo la mano. Blanca sacó su pasaporte y el certificado de matrimonio. El sargento los revisó con atención, comparó las fotos y luego tecleó algo en el ordenador. Espere aquí, indicó con un gesto hacia unas sillas de plástico gastadas contra la pared. Ahora lo traerán. Blanca se sentó, intentando serenarse. A su alrededor iban y venían policías, abogados, visitantes de rostro preocupado. Cada uno estaba absorbido por sus problemas y nadie reparaba en ella. Se sentía extraña en ese mundo. Al cabo de unos minutos apareció un policía de mediana edad, con canas en el cabello y ojos bondadosos pero fatigados. En la placa se leía, Pérez S. ¿Blanca Iglesias? Le tendió la mano. Subteniente Héctor Pérez Pérez. Sígame, por favor. Avanzaron por un largo pasillo, pasando junto a despachos y dependencias. Blanca escuchaba fragmentos de conversaciones, timbres de teléfonos, teclas golpeando. Todo creaba una atmósfera de incesante ajetreo y papeleo interminable. Cuénteme qué ha pasado, pidió ella cuando se detuvieron frente a una pesada puerta metálica. Héctor Pérez sacó las llaves y la miró con compasión. Su esposo apareció en el bar Ciudad Vieja alrededor de las 2 de la tarde. Según el camarero, ya estaba bastante ebrio. Pidió más whisky, empezó a molestar a los clientes, gritaba cosas sobre fracasados y traidores. Cuando le pidieron que se calmara, se metió en una pelea. ¿En una pelea? Blanca no podía creer lo que escuchaba. Diego nunca se ha peleado. Es un hombre muy tranquilo. Rompió una vitrina de vidrio con licores caros y golpeó a un cliente en la cabeza con una botella. Por suerte, no hubo lesiones graves, pero los daños son considerables. El policía abrió la puerta y entraron en la zona de celdas de detención preventiva. Blanca vio varios compartimentos enrejados, la mayoría vacíos. Entonces su mirada se detuvo en su marido. Diego estaba sentado en un banco estrecho, en un rincón de la celda, con la cabeza entre las manos. Su traje caro estaba arrugado y sucio, la camisa blanca desabrochada, la corbata colgaba con descuido. El cabello despeinado, la barba incipiente. Parecía un hombre que había perdido por completo el control de su vida. Al oír los pasos levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y vidriosos, el rostro hinchado por el alcohol. Al ver a Blanca intentó ponerse de pie, pero tambaleó y volvió a sentarse. Cariño, su voz era ronca e insegura, perdóname, es que ellos tuvieron la culpa. Blanca permanecía paralizada, mirando a aquel hombre que alguna vez fue su esposo seguro de sí mismo y exitoso. La lengua de Diego se trababa por la bebida, cada palabra le costaba un esfuerzo. Diego, ¿qué te pasa? Susurró ella. Yo no quería, se pasó la mano por la cara. Todo salió mal, no como estaba previsto. Blanca lo observaba sin reconocerlo. En 4 años de matrimonio nunca lo había visto así. Ni siquiera en su boda, cuando los amigos le llenaban la copa toda la noche, había perdido la compostura. Blanca Iglesias, intervino Héctor Pérez, si no quiere que el asunto llegue a los tribunales, le aconsejo arreglarlo con el dueño del bar de manera amistosa. ¿Qué significa eso? Preguntó Blanca, apartando la vista de su esposo. Indemnizar los daños. El propietario está dispuesto a no presentar denuncias y recibe una compensación. La alternativa es un proceso penal por vandalismo y daños intencionados. ¿Cuánto? Preguntó ella en voz baja. 150.000, incluyendo el perjuicio moral y las pérdidas. El bar estuvo cerrado mediodía por limpieza y reparaciones. Blanca sintió, sintiendo que todo se le escapaba de las manos. 150.000 era lo que su agencia ganaba en un mes. Dinero que había planeado invertir en la expansión del negocio. De acuerdo, yo me encargaré, dijo, sorprendida de su propia calma.
Héctor Pérez sacó las llaves y abrió la celda. Diego Navarro, queda libre. Pero tenga en cuenta, si esto se repite, nadie volverá a hacer concesiones. Le quitó las esposas, que habían dejado marcas rojas en las muñecas. Diego se frotó las manos y se puso en pie con torpeza. Gracias, murmuró sin mirar a su esposa. Aquí tiene la dirección del bar. Héctor Pérez le entregó una tarjeta a Blanca. El dueño se llama Omar Ramos. Llámelo mañana y concierten una cita. Así lo haré, respondió Blanca, guardando la tarjeta en su bolso. Y una cosa más, añadió el policía cuando estaban por salir, su esposo habló de deudas y amenazas. Si la situación es seria, mejor busquen ayuda oficial. ¿Qué amenazas? Blanca se giró hacia Diego, pero él solo negó con la cabeza. No es nada, balbuceó. Puras tonterías de borracho. De camino al coche guardaron silencio. Diego caminaba a su lado, tambaleándose de vez en cuando. Blanca quiso hablar varias veces, pero las palabras no salían. ¿Qué se puede decir a un hombre que en un solo día destruyó toda la imagen que ella tenía de él? En el coche reinaba un silencio denso. Diego se sentó en el asiento del copiloto y enseguida giró el rostro hacia la ventana, como si le avergonzara mostrarle la cara a su esposa. Blanca encendió el motor y salió lentamente del aparcamiento de la comisaría. ¿Dónde está tu coche?, preguntó en un semáforo. Lo dejé junto al bar, gruñó él. Mañana lo recogeré. ¿Y las llaves de la oficina? ¿Los documentos? ¿El teléfono? Todo lo tengo conmigo. Blanca lo miró. Diego realmente parecía un hombre que aún llevaba consigo todo lo necesario, pero que había perdido lo más importante, el respeto por sí mismo. El resto del camino lo recorrieron en silencio. Blanca conducía con atención, intentando no pensar en lo ocurrido. Pero los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué estaba pasando con su familia? Esa misma mañana todo parecía normal y ahora, cuando aparcaron frente a su casa, Diego no tuvo prisa en salir del coche. Blanca, su voz sonaba cansada, sé lo que piensas de mí. Pero créeme, no es lo que parece. ¿Y qué es, entonces? Ella se volvió hacia él. Explícamelo, porque no entiendo nada. Él guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. Hoy todo se fue al demonio. Pensé que podría manejarlo, pero... Diego, deja de hablar en acertijos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste desde la mañana? Soledad dice que no tenías ninguna reunión programada. Diego se giró hacia ella bruscamente y en sus ojos brilló algo parecido al pánico. ¿Llamaste a Soledad? Por supuesto que la llamé. Intentaba entender qué pasaba con mi marido. ¿Y sabes qué descubrí? Que me está mintiendo. Diego suspiró con pesadez y salió del coche. Blanca lo siguió. Ya en casa, fue directamente a la cocina y le sirvió un vaso de agua fría. Él lo tomó con manos temblorosas y lo bebió de un trago. Más, pidió. Blanca le llenó otro vaso y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. Diego parecía un poco más sobrio, pero aún agotado. Bueno, cuéntame, ella apoyó las manos sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Cómo terminaste en un bar, de día, y borracho? Dijiste que tenías una reunión importante con socios. Diego permaneció callado al principio, como si buscara las palabras correctas. Giraba el vaso vacío entre las manos, evitando su mirada. Blanca podía ver en él la lucha entre el deseo de decir la verdad y el miedo a su reacción. Diego, somos marido y mujer, dijo suavemente. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Pero solo si eres honesto conmigo. Diego levantó la cabeza lentamente y la miró a los ojos. En ellos, Blanca vio dolor, miedo y algo más, vergüenza. Están cerrando mi empresa de transportes, escupió entre dientes, como si esas palabras le causaran dolor físico. ¿Cómo que cerrando? Blanca sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Que se acabó, dijo, extendiendo los brazos en un gesto de completa desesperanza. Ya no tengo trabajo, estoy lleno de deudas y soy un fracasado. Diego, para. Explícalo bien.
Ayer tenías trabajo, una empresa, planes. ¿Qué pudo pasar en una sola noche? Ella lo miraba con atención. ¿Y de dónde salieron esas deudas? Insistió Blanca, sintiendo que él le ocultaba algo. La empresa funcionaba, los clientes pagaban. Yo misma vi los informes. Diego se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina. Blanca notó cómo apretaba y soltaba los puños con nerviosismo. Mi empresa lleva hundiéndose desde hace tiempo, dijo al fin, sin mirarla. Traté de salvarla, me endeudé y al final me fui a pique con ella. Las palabras sonaron ensayadas, como si hubiese preparado ese discurso de antemano. Blanca lo percibió. Diego, mírame, ella también se levantó y se acercó a él. ¿Cuánto debes? Él se giró, y en sus ojos ella vio un miedo tan profundo que sintió que el corazón se le encogía. Mucho, susurró. Demasiado. En realidad, Diego solo había dicho una parte de la verdad. Su empresa sí estaba al borde de la quiebra, pero no por culpa de los competidores ni de las dificultades económicas. Diego llevaba mucho tiempo con una adicción al juego de la que Blanca ni siquiera sospechaba. Al principio eran pequeñas sumas en partidas de póker con amigos, luego los casinos en línea y después clubes de apuestas clandestinos. Lo perdió todo, el capital de la empresa, sus ahorros personales, dinero prestado a conocidos. En los últimos meses había llegado tan lejos que se había relacionado con gente peligrosa, que le prestaba sumas bajo intereses descomunales. Ayer lo llamaron y le dijeron que la paciencia se había agotado. Tenía que devolver $2,5 millones en el plazo de una semana, o de lo contrario Diego no quería ni pensar en lo que significaba ese de lo contrario. Por la mañana se había ido a una reunión, pero no con socios, sino con un hombre que podía ayudarle a vender la empresa. Sin embargo, aquel le explicó que una compañía con semejantes deudas no le interesaba a nadie. Es más, los acreedores ya habían presentado demandas en el tribunal de arbitraje. Después de eso, Diego se fue al bar. Solo quería beber, olvidarse de todo, pero el alcohol no hizo más que aumentar su desesperación y su rabia. Cuando un cliente lo empujó sin querer, Diego perdió el control, pero todo eso lo ocultaba cuidadosamente de su esposa. Blanca era para él el único punto de luz en su vida, la única persona que realmente lo quería y respetaba. No podía destruir las ilusiones que ella tenía sobre él. Vete a dormir, dijo Blanca, al ver cuánto sufría su marido. Mañana hablaremos con la cabeza fría. Algo se nos ocurrirá. Diego asintió y se arrastró hasta la sala. Cayó en el sofá sin desvestirse y casi de inmediato se quedó dormido, con el sueño pesado de alguien que intenta huir de la realidad. Blanca lo cubrió con una manta y fue a su despacho. Tenía que aclarar la situación por su cuenta, ya que no había conseguido arrancarle la verdad a su marido. Sacó el teléfono y marcó el número de Soledad. ¿Aló? La voz de la asistente sonaba inquieta. Soledad, soy otra vez Blanca. Perdona que te moleste tan tarde, pero necesito aclarar algo. La escucho. Dime la verdad, ¿qué está pasando con la empresa de Diego? ¿Hay algún problema del que yo no esté enterada? Hubo una larga pausa. ¿Soledad? Blanca Iglesias, la voz de la joven se hizo más baja, no sé si debería hablar de esto. Por favor, es muy importante. Estos últimos meses han sido muy difíciles. Diego Navarro faltaba con frecuencia, muchas decisiones importantes se aplazaban. Los choferes se quejaban de retrasos en los pagos. Y la semana pasada vinieron unos hombres, exigían hablar con la dirección. ¿Qué hombres? No lo sé con certeza. Diego Navarro habló con ellos en su despacho y después me dijo que me tomara vacaciones por tiempo indefinido. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Un mal presentimiento le atravesó el pecho a Blanca. Soledad, ¿y la empresa sigue funcionando? Formalmente sí, pero en la práctica Blanca Iglesias, me temo que pronto dejará de existir. Blanca agradeció a la muchacha y colgó. El panorama empezaba a aclararse, pero eso solo lo hacía todo más aterrador. Trató de llamar a otros conocidos del entorno empresarial, pero la mayoría de los teléfonos estaban apagados, era demasiado tarde. ¡Qué extraño! No entiendo nada,
murmuró Blanca para sí, dejando el teléfono a un lado. En realidad, Diego solo había contado una parte de la verdad. Su empresa sí estaba al borde de la bancarrota, pero no a causa de la competencia ni de dificultades económicas. Diego llevaba mucho tiempo con una adicción al juego de la que Blanca no sospechaba. Al principio eran pequeñas cantidades en partidas de póker con amigos, luego casinos en línea y más tarde clubes clandestinos. Lo perdió todo, el capital de la empresa, sus ahorros personales, pidió dinero prestado a conocidos. Y en los últimos meses llegó al extremo de involucrarse con gente peligrosa que prestaba sumas enormes con intereses desorbitados. Ayer lo llamaron y le dijeron que la paciencia se había acabado. Debía devolver $2,5 millones en el plazo de una semana, o de lo contrario Diego no quería ni imaginar qué significaba ese de lo contrario. Por la mañana se había ido a una reunión, pero no con socios, sino con un hombre que podía ayudarle a vender la empresa. Sin embargo, este le explicó que una compañía con semejantes deudas no le interesaba a nadie. Es más, los acreedores ya habían presentado demandas en el tribunal mercantil. Después de eso, Diego fue al bar. Quería simplemente beber, olvidar, pero el alcohol no hizo más que aumentar su desesperación y su rabia. Cuando un cliente lo empujó sin querer, Diego perdió el control. Todo esto, sin embargo, lo ocultaba cuidadosamente a su esposa. Blanca era para él un punto de luz en su vida, la única persona que realmente lo quería y respetaba. No podía destruir las ilusiones que ella tenía sobre él. «Vete a dormir», dijo Blanca, al ver cuánto sufría su marido. «Mañana hablaremos con la cabeza fría. Algo se nos ocurrirá». Diego asintió y se arrastró hasta la sala. Cayó en el sofá sin desvestirse y casi de inmediato se quedó dormido, con el sueño pesado de quien trata de huir de la realidad. Blanca lo cubrió con una manta y fue a su despacho. Tenía que aclarar la situación por sí misma, ya que no había conseguido sacarle la verdad a su marido. Sacó el teléfono y marcó el número de Soledad. «¿Aló?» La voz de la asistente sonaba inquieta. «Soledad, soy otra vez Blanca. Perdona que te moleste tan tarde, pero necesito aclarar algo. La escucho. Dígame la verdad, ¿qué está pasando con la empresa de Diego? ¿Hay algún problema del que yo no esté enterada?» Se hizo un largo silencio. «¿Soledad?» Blanca Iglesias, la voz de la joven se volvió más baja, «No sé si debería hablar de esto. Por favor, es muy importante. Estos últimos meses han sido muy duros». Diego Navarro faltaba con frecuencia, muchas decisiones importantes quedaban aplazadas. Los choferes se quejaban de retrasos en los pagos. Y la semana pasada vinieron unos hombres que exigían hablar con la dirección. ¿Qué hombres? No lo sé con certeza. Diego Navarro habló con ellos en su despacho y después me dijo que me tomara vacaciones por tiempo indefinido. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Un mal presentimiento le recorrió el cuerpo a Blanca. «Soledad, ¿y la empresa sigue funcionando?» «Formalmente sí, pero en la práctica Blanca Iglesias, me temo que pronto dejará de existir». Blanca agradeció a la muchacha y colgó. El panorama empezaba a aclararse, pero eso solo lo hacía todo más terrible. Intentó llamar a otros conocidos del mundo empresarial, pero la mayoría de los teléfonos estaban apagados, era demasiado tarde. «Qué extraño». «No entiendo nada», murmuró Blanca, dejando el teléfono a un lado. Detrás de la pared se oía el ronquido irregular de su marido. Blanca agudizó el oído y comprendió que él murmuraba algo en sueños. Al acercarse, alcanzó a distinguir algunas palabras: «Perdón, no quería, devuelve el dinero». Algo le decía que el día siguiente traería revelaciones aún más desagradables. Blanca despertó con los ruidos en la cocina, el tintinear de platos y el chisporroteo de una sartén le indicaban que Diego ya estaba levantado. Miró el reloj, eran las 7:30. Normalmente a esa hora su marido ya estaba en la oficina, pero ahora todo había cambiado. Se puso una bata y salió del dormitorio. Diego estaba frente a la estufa, friendo huevos. Tenía el pelo revuelto, el rostro cubierto de barba incipiente, pero los ojos ya no estaban tan turbios como el día anterior. Se lo veía cansado, pero sobrio.
Buenos días, dijo ella con cautela. Diego se giró. Una chispa de incomodidad cruzó su rostro. Hola. Preparé el desayuno, asintió hacia la mesa, donde había 2 platos servidos. Pensé que debíamos hablar. Blanca se sentó y lo miró con atención. Los sucesos de ayer parecían una pesadilla, pero los moretones en sus muñecas por las esposas le recordaban que todo había sido real. Diego, dijo ella, tomando la cafetera y sirviéndole una taza de café recién hecho, ¿por qué no me cuentas cómo pasó todo esto? Pero con sinceridad, sin evasivas. Diego aceptó la taza, pero no la llevó a los labios. La giraba entre sus manos, mirando la espuma perlada. Blanca, yo. Diego, somos una familia, lo interrumpió Blanca, cubriendo su mano con la suya. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero necesito saber la verdad. Diego retiró bruscamente la mano y apartó la mirada. No hay nada que contar, su voz se volvió dura y fría. Simplemente acepta que soy un fracasado. Diego, ¿qué dices? Blanca no reconocía a su esposo en ese tono agresivo. Yo no pienso que seas un fracasado. ¿Y qué soy entonces? Se levantó de la mesa tan bruscamente que la taza tintineó contra el plato. ¿Un empresario exitoso? ¿Un marido confiable? En su voz había tanta amargura que Blanca se echó atrás involuntariamente. Diego, cálmate. Hablemos con tranquilidad. ¿Hablar de qué? Comenzó a caminar por la cocina, gesticulando. De cómo perdí todo lo que teníamos. De cómo me convertí en un alcohólico que se pelea en bares. Blanca insistía en que su esposo le contara cómo había perdido su empresa de transporte. Pero con cada pregunta, él se volvía más agresivo. ¿Quieres saber detalles? Se giró hacia ella con el rostro desfigurado por la rabia. Los competidores me aplastaron. Los clientes se fueron. Los empleados exigen un salario que no tengo. ¿Pero cómo pasó tan rápido? Insistió Blanca. Hace apenas un mes me hablaste de nuevos contratos, de expansión. Hace un mes aún tenía esperanzas de salvar algo. Gritó Diego. Y ahora sé que todo se acabó. Diego, no me grites. Solo trato de entender. Sí, así soy. Se llevó las manos a la cabeza. No pude vencer a los competidores. No supe mantener el negocio. Si quieres, podemos divorciarnos ahora mismo. Blanca se levantó e intentó acercarse a él. No te juzgo, dijo suavemente. Encontraremos una solución. Tal vez pidamos un préstamo, empezamos de cero. Extendió los brazos para abrazarlo, pero él se apartó con brusquedad. No necesito tu compasión. La empujó de tal forma que casi cayó. No quiero tu tono condescendiente. Diego, no es compasión. Los ojos de Blanca se llenaron de lágrimas. Es amor. Soy tu esposa. ¿Qué esposa ni qué demonios? Agarró la taza vacía y la lanzó contra la pared. La cerámica se hizo añicos. Tú eres una empresaria exitosa y yo un perdedor acabado. Blanca se estremeció con el ruido de la loza rota. Jamás había visto a Diego así. En 4 años de matrimonio, nunca había alzado la voz contra ella, ni roto nada. Perdóname, se agachó para recoger los trozos. No querías que ya no aguanto más. Déjalo, Blanca tomó la escoba. Yo limpio. Tú ve a tranquilizarte. Diego asintió y salió de la cocina. Blanca escuchó el ruido de la ducha en el baño. Mientras barría los pedazos, trataba de entender qué estaba pasando con su familia. Ayer todavía era una mujer feliz, y hoy se sentía como si caminara sobre un campo minado. Al prepararse para ir al trabajo, Blanca miró hacia la sala. Diego estaba sentado en el sofá, con una camiseta limpia y vaqueros, mirando fijamente la televisión. Voy a la oficina, dijo ella. ¿Qué piensas hacer tú? Buscaré trabajo, respondió sin mirarla. Tal vez encuentre algo. Bien. Si necesitas algo, llámame. Ajá. En el trabajo, Blanca no podía concentrarse. Las reuniones pasaban como en una niebla, asentía mecánicamente a los clientes, aceptaba propuestas,
pero sus pensamientos estaban en casa. Adelita le preguntó varias veces si estaba bien, y Blanca solo respondió que estaba cansada. Alrededor de las 6 de la tarde terminó sus asuntos y volvió a casa. Tenía en mente un plan de conversación con su marido, quería conocer los detalles de las deudas, ofrecerle ayuda para encontrar una salida. Estaba convencida de que juntos superarían cualquier problema, pero lo que vio al llegar la dejó en shock. Diego estaba sentado en la cocina, con una bolsa de hielo en el rostro. Bajo su ojo izquierdo se extendía un hematoma morado, y en su labio había sangre seca. Dios mío, Diego, ¿qué te pasó? Blanca dejó caer el bolso y corrió hacia él. ¿Quién te golpeó? Diego guardaba silencio, sin levantar la vista. Blanca le sostuvo el mentón con cuidado y giró su rostro hacia la luz. El moretón era reciente y el labio estaba hinchado. Diego, respóndeme. ¿Qué sucedió? Nada grave, murmuró entre sus labios hinchados. Algo normal. ¿Cómo que normal? Te han golpeado. Debemos ir a la policía, al hospital. No hace falta, apartó su mano. Yo tuve la culpa. Blanca se sentó a su lado y comenzó a preguntarle con suavidad. Al principio, Diego callaba. Luego empezó a hablar con desgano, con largas pausas. Poco a poco, de sus palabras surgió la verdad. Hoy fui a ver a un tipo, comenzó, aún presionando el hielo contra la cara. Pensé que tal vez me ayudaría con dinero para pagar a los empleados. ¿Qué tipo? Un conocido de un conocido. Me dijeron que prestaba con pocos intereses. Diego miró de reojo a su esposa. Quería pedir para la nómina de los muchachos. ¿Y qué pasó? Que resultaron no ser gente muy agradable, hizo una mueca cuando el hielo tocó su labio partido. Cuando supieron en qué estado estaba la empresa, me ofrecieron otras condiciones. ¿Qué condiciones? El corazón de Blanca latía con fuerza. Diego guardó silencio un momento y luego suspiró con pesadez. Quieren que firme todos los activos de la empresa en pago de la deuda. Y cuando me negué, decidieron mostrarme lo que pasará si no acepto. Diego, eso es una estafa. Blanca tomó el teléfono. Debemos llamar a la policía. No. Él le arrebató el teléfono. Nada de policía. No entiendes con quién me he metido. ¿Y tú lo entiendes? Ella se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Te golpearon. Te amenazan. Eso es un crimen. Blanca, Diego se levantó y se acercó a ella. Ya ves en lo que terminé. Tengo 32 años y ya soy un fracasado. No tengo ni dinero para pagarles a mis empleados. En su voz volvieron a sonar notas de lamento, y Blanca sintió como el corazón se le encogía de compasión. Cuéntame todo desde el principio, le tomó las manos. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? Diego se sentó a la mesa y empezó a relatar. La historia sonaba triste, la caída de pedidos, la pérdida de clientes clave, los gastos crecientes. Para salvar la empresa, había pedido dinero donde podía, a amigos, a bancos, a prestamistas privados. Sí, ahora debo $2,5 millones, se cubrió el rostro con las manos. Y no sé cómo devolver esa suma. Los empleados exigen su sueldo, los acreedores su dinero. Y yo no tengo nada. En realidad, Diego solo contaba una parte de la verdad. Había pedido dinero, sí, pero para jugar. Pensaba que ganaría y lo devolvería todo. Sin embargo, la deuda de juego no hacía más que crecer. Durante los últimos meses había vivido en un infierno, cada día pensaba solo en dónde conseguir dinero para la próxima apuesta. Ese mismo día, efectivamente, habían venido hombres a verlo. Pero no por los sueldos de los empleados, sino por la deuda del juego. Le dieron una semana para conseguir el dinero y, para que lo entendiera, le partieron el labio. A Blanca, en cambio, le contó otra versión, intentos de salvar la empresa, preocupación por los trabajadores. Le daba vergüenza confesarle a su esposa su adicción. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? Blanca lo abrazó por los hombros. Habríamos hecho algo. Yo podía ayudarte con dinero, con contactos. Me daba vergüenza, murmuró Diego.
¿Qué clase de hombre soy si no puedo mantener a mi familia? Diego, no digas tonterías. Los negocios siempre tienen riesgo. No siempre sale todo bien. Blanca fue al dormitorio y regresó con una caja de zapatos. Dentro había fajos de billetes, su reserva secreta, de la que su esposo no sabía nada. Había estado ahorrando para expandir la agencia y abrir una sucursal en la ciudad vecina. Aquí hay 500,000, le tendió la caja a su marido. Sé que no es suficiente, pero ahora no tengo más. Tal vez esto nos dé algo de tiempo. Diego miró el dinero y en sus ojos brilló algo extraño. Blanca lo interpretó como gratitud. Cariño, gracias, la besó, cuidando de no lastimarse el labio roto. Te los devolveré, te lo juro. No jures nada, ella se acurrucó en su pecho. Somos familia. Y en la familia no se cuenta quién aporta más o menos. El resto lo ganaré yo mismo, prometió Diego. Soy un hombre. Encontraré trabajo, trabajaré día y noche hasta pagar todo. Claro que lo harás, lo animó Blanca. Tienes mucha experiencia, contactos en el sector. Te contratarán sin dudarlo. Al día siguiente, Diego empezó a fingir que buscaba trabajo. Se levantaba temprano, se vestía con traje, llevaba un currículum y salía de casa. Así ocurrió toda la semana. Volvía por la noche, cansado y frustrado. Me rechazan en todas partes, se quejaba a Blanca. O el sueldo es una miseria, o las condiciones no me convienen. No importa, lo consolaba a ella, algo aparecerá. No puede ser que en toda la ciudad no haya un puesto adecuado. Pero los días pasaban, luego semanas, y no había resultado. Diego cada vez se mostraba más huraño, más irritable. Blanca intentaba apoyarlo, cocinaba sus platos favoritos, evitaba interrogarlo demasiado. Mientras tanto, Diego estaba perdiendo en el casino los 500,000 que su esposa le había dado. Cada día se repetía que esta vez si recuperaría todo, devolvería el dinero y hasta ganaría más. Pero volvía a perder, una y otra vez. Un mes después, el dinero se había acabado, y la deuda no solo no había disminuido, sino que había crecido por los intereses. Blanca, le dijo una noche, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Necesito un poco más de dinero. Encontré un trabajo, pero hace falta dejar una fianza por el equipo. ¿Cuánto necesitas? Preguntó Blanca sin dudar. 200,000. Blanca se quedó pensativa. No tenía esa cantidad, pero podía pedir un crédito hipotecando el piso. Está bien, dijo al fin. Mañana iré al banco. Gracias, eres la mejor, Diego la abrazó. Pero ese dinero también se perdió en las tragaperras. Y Diego seguía fingiendo que buscaba empleo, quejándose de la crueldad del mundo. Soy un inútil, decía, tumbado en el sofá y mirando el techo. No consigo encontrar un trabajo decente. Quizás de verdad sea un fracasado. No hables así, Blanca se sentaba a su lado y le acariciaba la cabeza. Ahora son tiempos difíciles, pronto todo se arreglará. ¿Y si no se arregla? Se volvía hacia ella con ojos desesperados. ¿Y si sigo viviendo a tus expensas? Diego, no vives a mis expensas. Estás buscando trabajo. Llevo 2 meses buscando, se incorporaba y se agarraba la cabeza. Y el resultado es 0. Tal vez no debería seguir viviendo. ¿Qué dices? Blanca se asustaba al oír esas palabras. Todo saldrá bien, ya lo verás. Y de nuevo le daba dinero, para el transporte a supuestas entrevistas, para actualizar el currículum, para comidas de negocios con gente importante. Diego aceptaba ese dinero con gratitud y enseguida lo llevaba al casino. Había aprendido a interpretar con maestría el papel de un desdichado sobre el que caían todas las desgracias del mundo. Y Blanca creía cada una de sus palabras, porque lo amaba y no podía imaginar que la persona más cercana fuera capaz de engañarla con tanta frialdad. Blanca salía del banco con un peso en el pecho. Acababa de firmar otro crédito, ya el tercero en los últimos 2 meses. Diego le había pedido otros 300,000, justificándolo con la necesidad de pagar una fianza por el alquiler de una oficina para su nuevo empleo. El gestor del banco la miraba con un asombro mal disimulado,
pero los documentos estaban en orden y aprobaron el crédito. Caminando por la calle principal hacia su coche, Blanca pensaba en cómo había cambiado su vida. Antes era ella quien ayudaba a los demás, a sus empleados, a sus clientes, a sus amigos. Y ahora se había convertido en la fuente interminable de préstamos para un marido que no lograba encontrar un trabajo adecuado. ¿Blanca? ¿Blanca Iglesias? Se dio la vuelta al oír una voz conocida. Hacia ella se acercaba Lucas Ruiz, viejo amigo de Diego desde los tiempos de la universidad. Alto, atlético y con una sonrisa franca, trabajaba en una importante empresa constructora. Lucas. Blanca sonrió por primera vez en semanas, sinceramente. ¿Qué encuentro? Sí, Lucas se acercó y le dio un beso en la mejilla. Hace siglos que no nos veíamos. ¿Cómo estás? ¿Y Diego? Al mencionar a su esposo, la sonrisa de Blanca se tensó. Todo bien, intentó mantener un tono alegre. Diego está buscando un nuevo trabajo, quiere probarse en otro campo. Lucas frunció el ceño. ¿Nuevo trabajo? Preguntó de nuevo. ¿Y qué pasó con la empresa de transporte? Bueno. Decidió cambiar de dirección. Blanca sintió incomodidad. Los negocios ahora son difíciles, la competencia es fuerte. Lucas la miró fijamente y luego negó con la cabeza. Blanca, ¿sabes a qué se dedica realmente tu marido estos últimos meses? Por supuesto que lo sé, se sorprendió Blanca. Está buscando trabajo. Cada día va a entrevistas. ¿A entrevistas? Lucas sonrió con amargura. Blanca, hace 2 meses lo vi en un casino. A las 3 de la tarde, en un día laborable. Perdió más de 100.000 en una sola tarde. A Blanca se le vino el mundo encima. Lucas, ¿hablas en serio? Lamentablemente, sí. Blanca, tu marido es un ludópata. Y de los graves. Vendió el piso de sus padres, vendió el coche, pidió préstamos en todos los bancos de la ciudad. Ahora no tiene ni un centavo. Blanca sintió un mareo y se apoyó en la pared del edificio más cercano. No puede ser, susurró. Me contaba de los problemas con la empresa, de las deudas con los empleados. ¿Qué empleados? Lucas puso una mano en su hombro. Blanca, su empresa cerró hace 6 meses. Oficialmente está en bancarrota. Y Diego estos últimos meses solo hace una cosa, jugar. En casinos, en clubes clandestinos, en Internet. Es conocido allí. Las palabras de Lucas cayeron sobre Blanca como golpes de martillo. Cada frase destruía su percepción de su esposo, de su familia, de los últimos meses de sus vidas. Pero él salía cada mañana, decía que iba a entrevistas. Blanca, Lucas suspiró, cuando un ludópata miente, es capaz de cualquier cosa. Diego siempre fue un buen actor, incluso en la universidad, en el grupo de teatro. Y ahora interpreta el papel del fracasado al que no le va bien en el trabajo. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Su voz temblaba. Mi hermano trabaja de seguridad en un casino. Me contó de los clientes habituales. Todos conocen a Diego allí. Dice que puede jugar durante horas sin salir, hasta perder el conocimiento. Blanca se cubrió el rostro con las manos. Todo encajó de repente, las extrañas salidas de su marido, su nerviosismo, su agresividad, sus constantes peticiones de dinero. Y ella, como tonta, creyó cada palabra suya. Lucas, ¿estás seguro de que era él? ¿No será que tu hermano se equivocó? Blanca, yo mismo lo vi allí. Un cliente y yo pasamos por esa zona por negocios y decidimos cenar en un restaurante. Y allí, en la sala de juegos, en la mesa de al lado, estaba Diego. Con traje, serio, jugando al póker. Cuando me vio, palideció, se levantó rápido y se fue. ¿Cuándo fue eso? Hace mes y medio. Pensé que solo estaba descansando después del trabajo. Pero después supe la verdad. Blanca permaneció en silencio, digiriendo lo escuchado. En su mente pasaban imágenes de los últimos meses, como Diego le contaba de entrevistas fallidas, como pedía dinero para transporte y comidas de negocios, como ella pasaba noches sin dormir pensando en cómo ayudar a su esposo a salir de la crisis. Blanca,
dijo Lucas con cautela, ¿le das dinero por casualidad? Sí, admitió ella en voz baja. Bastante. Decía que era para pagar deudas de la empresa. Lucas suspiró profundamente. Entonces todo se va al juego. Blanca, debes detenerlo. Un ludópata no se detiene mientras haya dinero disponible. Perderá todo lo que pueda. ¿Y qué hago? La voz de Blanca se quebró con lágrimas. Es mi esposo. Ponle un ultimátum. O tratamiento, o divorcio. No hay otra salida. Hablaron un poco más. Lucas le dio el número de un buen psicólogo especializado en adicción al juego. Luego se despidieron, y Blanca regresó a casa con el corazón pesado. Diego la recibió con buen humor. Hola, cariño. Se acercó y la besó en los labios. ¿Cómo estuvo el día en la oficina? Bien, Blanca miró atentamente a su esposo. ¿Y tu día? ¿Dónde has estado? Fui a una entrevista en una empresa de logística, respondió Diego sin titubear. Dijeron que darán respuesta mañana. ¿En qué empresa? Blanca quiso comprobarlo. Translogistic, mintió Diego sin pestañear. Buena compañía, salario decente. Blanca sintió, pero por dentro hervía de rabia. Qué fácil le era mentir. Qué sencillo inventar detalles. Diego, necesitamos hablar, dijo ella mientras se quitaba la chaqueta. ¿De qué? Su voz mostraba desconfianza. De tus problemas. Los problemas de verdad. Diego se quedó paralizado. No entiendo a qué te refieres. Hoy me encontré con Lucas Ruiz. Blanca se sentó en el sofá y miró a su esposo a los ojos. Me contó algo interesante. El rostro de Diego cambió. Desapareció la falsa alegría y apareció la preocupación. ¿Qué te dijo? La verdad. Lo que me has ocultado todos estos meses. Blanca, no sé qué te habrá dicho, pero... Dijo que eres ludópata, la interrumpió Blanca. Que tu empresa cerró hace 6 meses. Que vendiste el piso y el coche. Que todo el dinero que te doy lo pierdes en el casino. Diego palideció y se hundió en el sillón. Blanca, no es lo que piensas. ¿Y qué es entonces? Se levantó y se acercó a él. ¿Puedes explicarme dónde pasaste todos esos días cuando supuestamente buscabas trabajo? ¿Puedes decirme a dónde fue todo el dinero que te di? Yo. Intenté recuperarlo, la voz de Diego se volvió débil. Pensé que podría devolverlo todo y aún ganar algo para la familia. ¿Recuperar lo perdido? Blanca sintió como la rabia se le subía al pecho. Has perdido mi dinero, el que saqué en préstamos. Blanca, entiende, no quería engañarte. ¿No querías? Se acercó más. Me has estado engañando todos los días. Cada vez que pedías dinero. Cada vez que contabas sobre las entrevistas. Estaba seguro de que me dejarías si supieras la verdad. Diego bajó la cabeza. No podía permitirlo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora puedes? Diego levantó los ojos hacia ella, llenos de desesperación. Blanca, lo arreglaré todo. Diego se sentó junto a él. ¿Entiendes que necesitas tratamiento? ¿Tratamiento serio, con especialistas? Diego se levantó de golpe del sillón. No estoy enfermo. Su voz se volvió un grito. Solo tengo una mala racha. Todo se solucionará. ¡Qué mala racha! Blanca también se puso de pie. Perdiste todos mis ahorros, mis créditos. Lo devolveré todo. Gritó Diego. Lo juro, lo devolveré con intereses. ¿Con qué lo devolverás? Se acercó a él. No tienes ni un centavo. No tienes trabajo. No tienes nada más que deudas. Encontraré la manera. Pediré prestado, ganaré dinero. ¿A quién le pedirás prestado? ¿Quién te dará? Blanca lo agarró por los hombros. Diego, despierta. Has destruido tu vida. Nuestra familia. No la destruí. La apartó. Solo son dificultades temporales. ¿Temporales? Se rió con amargura. 6 meses de dificultades temporales. Esa noche discutieron fuertemente. Diego gritaba que nadie lo entendía.
Blanca exigía que reconociera el problema y empezara tratamiento. ¿No quieres ayudarme?, lo acusaba Diego. Te es más fácil darme por perdido. Te he estado ayudando durante 6 meses. Gritó Blanca. Entregué todos mis ahorros. Me endeudé. Y tú lo has gastado todo. No lo gasté. Lo perdí. Y es temporal. ¿Temporal? ¿Y si mañana vuelves a perderlo? ¿Y pasado mañana? No lo perderé. Ya me debería tocar ganar. Blanca comprendió que hablar era inútil. Diego no reconocía su enfermedad, y eso significaba que no planeaba tratarse. Se acostaron en habitaciones separadas. Blanca yacía pensando en qué hacer a continuación. Lucas tenía razón, había que poner un ultimátum. Pero ¿cómo hacerlo con alguien a quien amas? Por la mañana, Diego llegó con cara de culpable. Blanca, perdóname por lo de ayer, se sentó al borde de la cama. Estuve equivocado. Grité, aunque tú no tuvieras culpa. Blanca lo miraba en silencio. Entiendo que tengo problemas, continuó él, y quiero solucionarlos. ¿Cómo? Encontré trabajo, Diego la miró a los ojos. Trabajo de verdad, con buen salario. Comenzaré la próxima semana. Blanca se sentó en la cama. ¿Dónde? ¿En qué empresa? No puedo decirlo todavía, Diego se volvió. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Pero es una empresa seria, internacional. Diego, otra vez mientes, dijo Blanca en voz baja. No miento. Se volvió hacia ella. Quiero invitarte a cenar. Esta noche. Celebraremos la nueva vida. ¿En qué restaurante? En el Metropol. Reservé mesa para las 8. Blanca miró a su esposo. No veía verdad en sus ojos. Solo un desesperado deseo de convencerla de que todo estaría bien. Te lo prometo, continuó Diego, a partir de mañana todo cambiará. Lo arreglaré todo. No gastaré ni un centavo más en juegos. Blanca creyó en su esposo porque quería creer. Estaba segura de que la conversación honesta de ayer lo había hecho recapacitar. Que realmente había comprendido su problema y estaba listo para comenzar una nueva vida. Está bien, dijo ella. Vamos al restaurante. Vístete elegante, sonrió Diego. Será una noche especial. Qué equivocada estaba. Esa misma noche, cuando Blanca llegó al restaurante con su esposo, se convenció de que debía separarse de él de una vez por todas. Porque lo que sucedería en el Metropol sería la gota que colmaría el vaso de su paciencia. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que Blanca firmó los documentos del divorcio en la oficina del notario. 6 meses de soledad, noches en vela e intentos de recomponer, pedazo a pedazo, una vida destrozada. Pensaba que el tiempo curaba, pero las heridas resultaron ser más profundas de lo que parecía. La agencia funcionaba en piloto automático. Adelita se había hecho cargo de la mayor parte de los asuntos administrativos, los clientes recibían servicios de calidad y las ganancias crecían. Pero Blanca se sentía como si observase todo desde afuera, a través de un grueso cristal de desapego. En la mañana del sábado, estaba sentada en su apartamento con una taza de café ya frío, mirando por la ventana el gris día de octubre. En la casa reinaba un silencio que antes parecía tranquilidad y ahora pesaba sobre sus hombros como una losa de plomo. El teléfono permanecía en silencio, las amigas se habían cansado de proponer encuentros, recibiendo siempre amables negativas. Blanca se levantó y caminó por el apartamento. Por todas partes había rastros de la vida pasada, fotografías que nunca había guardado, el sillón en el que a Diego le gustaba sentarse, incluso su taza en el armario. Varias veces pensó en tirar todo, pero no se atrevía. Basta, dijo en voz alta. Necesito hablar con alguien. La última vez que había hablado con su madre fue hace más de un mes, y solo por asuntos prácticos, Consuela quería saber cuándo la visitaría. Blanca se limitó a responder con frases generales sobre su ocupación. Sacó el teléfono y marcó un número familiar. Hola, mamá. Soy yo. Blanca. La voz de su madre brilló de alegría. Mi niña, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto. Mamá,
¿puedo ir a verte? Hoy. Blanca sintió que su voz temblaba. Claro, cariño. Ven cuanto antes. Consuela se agitó enseguida. Voy a preparar algo rico. El camino hasta la ciudad vecina llevó hora y media. Blanca conducía pensando en cómo contarle la verdad a su madre. Consuela siempre había sido una mujer perspicaz, pero Blanca esperaba poder ocultarle la magnitud del desastre. La casita de su madre, con su pequeño jardín y los manzanos, la recibió con aromas familiares de la infancia, repostería, ajenjo y hierba recién cortada. Consuela salió al porche antes de que Blanca estacionara. Cariño, qué alegría verte. La abrazó, con lágrimas de felicidad en los ojos. Has adelgazado y estás pálida. ¿No estás enferma? No, mamá, solo estoy cansada. Mucho trabajo. Consuela observó atentamente a su hija y luego miró hacia el coche. ¿Y tu marido? ¿Por qué viene sola? ¿Ya no te acompaña nunca? Blanca sacó del maletero un pequeño bolso. Había hablado poco con su madre en los últimos meses, así que Consuela no sabía nada del divorcio. Mamá, vamos a la casa. Necesito hablar contigo. En la cocina olía a pasteles recién horneados y sopa casera de pollo. En la mesa ya había 2 platos, pan y té. Consuela se apresuraba a servirle sopa a su hija, pero Blanca la detuvo. Mamá, siéntate. Necesito decirte algo. ¿Pasó algo? Consuela se mostró alerta. ¿Estás tan seria? Mamá, Blanca se sentó a la mesa y cruzó las manos frente a sí. Diego y yo nos hemos divorciado. Consuela se quedó paralizada con el cucharón en la mano. Luego lo dejó lentamente sobre la mesa y se sentó frente a su hija. Por fin. Exclamó inesperadamente. Blanca alzó los ojos sorprendida. ¿Qué? Por fin ese tipo mostró su verdadera esencia. En la voz de su madre se escuchaba alivio. Esperé tanto tiempo a que abrieras los ojos, mamá. Blanca se quedó en shock con las palabras de su madre. No pensé que te desagradara tanto. Mi niña, Consuela se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de su hija. Te lo dije desde tu boda, que él mostraría su verdadera cara. ¿Recuerdas cómo te enojaste conmigo entonces? Blanca lo recordaba. Después de la boda, su madre había dicho algo extraño sobre su yerno, mencionando que los hombres guapos con sonrisa fácil suelen ocultar lados oscuros. Entonces a Blanca le pareció un prejuicio. Pero nunca dijiste que era lo que no te gustaba de él, dijo Blanca. ¿Qué podía decir? Suspiró Consuela. Estabas enamorada, feliz. ¿Me habrías escuchado? Los jóvenes nunca escuchan a los mayores en asuntos de amor. Entonces, ¿qué te preocupaba? Los ojos, dijo su madre sencillamente. Tenía ojos vacíos. Bonitos, pero vacíos. Como un actor que interpreta un papel. Y nunca hablaba de su infancia, de su familia. Siempre cambiaba la conversación. Blanca reflexionó. De hecho, Diego rara vez hablaba de sus padres o de cómo creció. Siempre se limitaba a frases generales. Entonces, ¿qué pasó entre ustedes? Preguntó la madre mientras servía té a su hija. ¿Qué te hizo presentar la demanda de divorcio? Y Blanca comenzó a contar. Primero con inseguridad, luego con creciente confianza. Las palabras que habían estado atascadas dentro de ella durante 6 meses finalmente encontraron salida. Al principio me mentía diciendo que su empresa había quebrado por culpa de la competencia, dijo, tomando un sorbo de té lentamente. Decía que había pedido dinero prestado para pagar a los empleados. Le creí, le di todos mis ahorros. ¿Cuánto? Preguntó la madre en voz baja. Más de 1.000.000 de rublos. Todo lo que había ahorrado para ampliar la agencia. Consuela exhaló con sorpresa. Luego, por casualidad, me enteré por un amigo suyo de que era ludópata, continuó Blanca. Que todo ese dinero lo había perdido en el casino. Que hacía tiempo que no tenía ninguna empresa. ¿Y te divorciaste de él? No, negó Blanca con la cabeza. Mamá, hasta eso estaba dispuesta a soportarlo. Pensé que el amor lo ayudaría a superar la adicción. Le ofrecí tratamiento, apoyo. ¿Y él?
Se negó. Decía que no estaba enfermo. Y luego, la voz de Blanca tembló. ¿Luego qué, hija? Blanca guardó silencio, girando la taza entre sus manos. Su madre esperaba con paciencia. Luego me invitó a cenar. Por primera vez en muchos meses. Dijo que había encontrado trabajo, que todo cambiaría. Prometió una noche inolvidable. Y me puse mi vestido más bonito. Ese azul que me regalaste por mi cumpleaños. Pensé que empezaríamos de nuevo, que el amor realmente había triunfado. Consuela tomó la mano de su hija. ¿Qué pasó en el restaurante? Pidió un vino caro, fue muy atento, dijo palabras bonitas sobre nuestro futuro. Casi creí que la pesadilla había terminado. Blanca cerró los ojos, recordando aquella noche. Al final de la cena fui al baño. Cuando salía, una joven camarera se acercó a mí. ¿Qué te dijo? Perdón, esto no es asunto mío, pero su acompañante acaba de poner algo en su copa. Blanca pronunció estas palabras en voz baja, pero cada palabra retumbó en la cocina como un disparo. Consuela se levantó de golpe, tirando la silla. Dios, ¿y qué hiciste? Volví a la mesa como si nada hubiera pasado. ¿Y qué pasó después? La madre se sentó de nuevo, sujetándose el corazón. Cuando se distrajo, intercambié nuestras copas. Dije que quería dar el primer brindis. Tomé su copa y pronuncié palabras bonitas sobre una segunda oportunidad y una nueva vida. ¿Y qué sucedió? Bebió, la voz de Blanca se volvió muy baja. A los pocos minutos empezó a sentirse extraño. Primero se quejaba de náuseas, luego comenzó a ahogarse. Dios, ¿y después? Tuvo un infarto allí mismo, en el restaurante. Blanca levantó los ojos hacia su madre. Mamá, quería matarme. Para quedarse con mi empresa, con mis bienes. Consuela se cubrió el rostro con las manos. Mi niña, qué canalla, lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Cómo pasaste todo eso sola, mi niña? No sabía cómo contarlo. No quería entristecerte, también lloró Blanca. Me daba vergüenza haberme equivocado tanto sobre esa persona. Consuela se levantó y abrazó a su hija. Hija, no es tu culpa. Esos tipos saben engañar, son maestros de la mentira. Mamá, ya está bien. Blanca se secó las lágrimas. Todo quedó atrás. Espero que lo hayan encarcelado. Preguntó Consuela al separarse. ¿Por intento de asesinato? Después de que lo llevaron al hospital con el infarto, no lo volví a ver. Blanca negó con la cabeza. Desapareció. Se esfumó de la ciudad. ¿Cómo desapareció? Se dio de alta una semana después y se esfumó sin dejar rastro. El departamento lo vendió antes, no quedó ningún bien. Al parecer, los acreedores a quienes debía por deudas de juego lo encontraron. Se lo merecía. Dijo Consuela con sentimiento. Se quedaron en la cocina hasta tarde, hablando de todo y de nada. La madre contaba sobre los vecinos, su huerto, los planes para el invierno. Blanca compartía los planes de la agencia, los nuevos clientes. ¿Sabes, mamá?, dijo mientras tomaban té con mermelada casera, por primera vez en 6 meses me siento viva. Eso está bien. Porque llegaste como un fantasma, pálida, delgada. Solo tenía miedo de hablar de esto. Ahora siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Hija, Consuela tomó su mano, prométeme que no volverás a pasar por esto sola. Pase lo que pase, tienes a tu madre. Lo prometo. Junto a su madre, Blanca realmente se recuperó rápido. 3 días en la casa de sus padres hicieron lo que 6 meses de trabajo y evasión no pudieron. Dormía sin somníferos, comía con apetito, incluso se reía de las historias de los vecinos que contaba su madre. Mamá, tengo que volver a casa, dijo el lunes por la mañana. El trabajo me espera. Claro, cariño. Pero ahora ven más seguido. ¿Y llama cada semana? Sí, sí. Y además, Consuela acompañó a su hija hasta el coche, no te apresures con nuevas relaciones. Primero recupérate completamente. No me apresuro, sonrió Blanca. Ahora tengo suficiente trabajo y planes para el futuro. Un mes después realmente volvió a una vida plena.
Surgieron planes de expansión, abrir una sucursal en la capital regional, lanzar una nueva línea de marketing digital. Adelita fue la primera en notar los cambios. Blanca Iglesias, parece que has renacido, dijo una mañana. Tus ojos brillan otra vez, como antes. Solo decidí enfocarme en lo que realmente importa, respondió Blanca, revisando los planes del mes. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida.